Dice Isaías capítulo 2, verso 17 y 18. Toda la humanidad se humillará, los orgullosos yacerán en el polvo y solo el Señor será exaltado. Todos los ídolos serán abolidos y destruidos por completo. Amén, precioso Dios. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Te exaltamos, oh Rey de los siglos. Eres digno de nuestra alabanza, precioso Dios. Te amamos, Jesús. Ven, Señor. Ven, transfórmanos, transforma nuestro entendimiento. Transfórmanos, Cristo. Anhelamos ser una nueva criatura el día de hoy, con el fin de contenerte a ti, precioso Jesús. En tu nombre glorioso, Cristo. Amén. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, entre los jóvenes, entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, entre los jóvenes, entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, entre los jóvenes, entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, entre los jóvenes, entre los jóvenes. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, fue amor. Su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, fue amor.
bandera sobre mi fe, amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi fe, amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre tu amor, mi amor. Su bandera sobre mi fe, amor. Bajo la sombra. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, entre los jóvenes. Jóvenes, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi fe, amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi fe, amor, sobre mi fe, amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi fe, amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi fe, amor, fe, amor. Sobre mi fe, amor. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. A mi
Bajo la sombra. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Mi paladar, mi paladar, mi paladar, mi paladar. Bajo la sombra. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Disfrutar de ti, Señor. Tú eres una delicia en nuestro paladar, Señor Jesús. Gracias. Sí, Señor Jesús, gracias por ti, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Amén, precioso Cristo. Amén, Señor. Te amamos, Señor. Señor Jesús, gracias. Te amamos, Jesucristo. Te exaltamos, Señor. Fuimos hechos para la alabanza de tu gloria, Cristo. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu precioso nombre, Jesús. Sé exaltado, Señor, en esta mañana. Sé exaltado, Señor. Te amamos, precioso Cristo. Te exaltamos, Dios. Desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti. Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
vez y para siempre derramaste tu sangre mediante el Espíritu eterno. Una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Precioso Cordero de Dios, Cordero. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Amén, Señor Jesús. Jesús. Amén, Cristo. Bendito eres, Señor Jesús. Echamos mano de ti, precioso Jesús, como la gracia. Tú eres la gracia de Dios, Jesús. Echamos mano de ti como la vida eterna, precioso Cristo. Echamos mano de ti, Jesús. Tú eres accesible siempre para nosotros, Jesús. Ayúdanos, Señor. Llévanos hasta el lugar santísimo por medio de tu gracia y a través de tu sangre preciosa, Jesús. Echamos mano de ti, Jesús. Tú eres la vida eterna. Bendito eres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Sí, Señor, esa Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. sí, Señor, esa Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme
la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Sí, Señor Jesús, límpianos, Señor. Gracias porque hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Límpianos con tu sangre, Señor. Lávanos y sánanos, Señor. Sánanos, Señor Jesús. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para ser llenados, Señor. Llénanos, Señor. Nos vaciamos de nosotros mismos para ser llenados de tu palabra, Señor. Llénanos de tu vino nuevo y de tu espíritu, que es tu aceite, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En algunas partes de la Biblia representa como la visita de Dios a la tierra, así que qué increíble. Y más en estos lugares que hace falta, qué bueno es ver la lluvia desde la noche, ¿no? Que estuvo lloviendo desde la tarde, toda la noche, increíble. Bueno, antes de iniciar, pues, ¿quién extrañaba al buen Charles? Que estuvo prácticamente un mes sin nosotros. Bueno, fue a un, pues no sé si cómo llamarle, internado, no sé, a San Luis Potosí, a las instalaciones de Los Pies, allá con Octavio Moreno, y estuvo por allá, pues en las dinámicas espirituales que se tienen por allá. Y yo quiero darle unos minutos para que nos pueda platicar un poquito de lo que Dios trató con él, de lo que Dios le enseñó. Y pues adelante, mi Charles, por favor, compártenos algo de lo que aprendiste por allá en San Luis. Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Voy a ser bien breve. Precisamente el día que decidí asistir al curso, el curso de Los Pies, es un curso misionero en el que nos capacitan, pero principalmente nos capacitan como para adentrarnos y profundizar más en Dios. Eso fue como mi experiencia personal. Y ese día, precisamente, el día que Octavio me llamó, más bien me mandó un mensaje en WhatsApp, y yo había terminado de leer una porción lo tengo bien, bien claro, Proverbios 19, dice, Proverbios 19, 27, dice: si dejas de atender a la corrección, hijo mío, le habrás dado la espalda al conocimiento. Y ese día recuerdo que yo oraba con eso, que me ayudara Dios a atender a la corrección de Dios, porque pues no somos perfectos, ¿no? De repente nuestro caminar o nuestra vista la desviamos de Dios por cuestiones de las distracciones. Y ya total que me manda el mensaje Octavio, le dije sí, sí voy, afirmé que sí iba, y yo les platicaba llegando ahí al curso que ya habían pasado como 3 ocasiones, esta es la cuarta, en la cual sí acepté. 2 de ellas como que me negaba a ir, y en una por situaciones no pude ir, pero por fin acepté y fue glorioso. Y ahí
principalmente algo que yo veo muy claro en mí que pasó en ese curso fue que fui obediente a Dios en un aspecto personal de mi vida en el cual me estaba resistiendo a su voluntad. Estaba como poniendo en primer lugar mis pensamientos y no los pensamientos de Dios. Y eso fue bien claro Dios en ese sentido y me hizo hincapié en que debía yo cambiar o debía tomar en cuenta sus pensamientos y no mis pensamientos. Específicamente eso. Y al final decidí obedecer a Dios, decidí hacer la voluntad de Dios en ese aspecto de mi vida en el cual estaba Dios tratando conmigo. Y también aprendí a cómo amar a Dios como se merece, porque precisamente lo que les platicaba, de repente hacemos cosas que nosotros queremos, pero con esas cosas que nosotros queremos, cuando las realizamos, nunca le estamos dando honor a Dios, nunca honramos a Dios si lo hacemos de esa forma. Y algo también que se me hizo muy trascendente es el aspecto de que Dios el Padre consumó ya todas las cosas por medio de Cristo. Ya efectuó todo, ya está todo resuelto, Jesucristo resolvió nuestras vidas, pero ahora nos queda a nosotros, personalmente, les digo, como el corresponder a ese amor que Dios me tiene, o corresponder a lo que ya logró Dios, y como amar a Dios en sus términos y no en mis términos. Y también les quiero compartir Números 23, del verso 20 al 21, dice: He aquí, he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla. No he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Y también eso tocó mucho mi corazón, porque precisamente de repente como que olvidamos ese amor tan grande con el cual Dios nos ama. Y entendíamos que hay veces que no podemos madurar o estamos dando un fruto muy pequeño y otras personas dan un fruto mayor. Pero Dios nos impulsa a que maduremos, porque si no maduramos espiritualmente no vamos a poder recibir las bendiciones que Dios les da a esas personas que maduran en el espíritu. Y por eso la importancia de que nosotros maduremos. Y ya por último, Cantares capítulo 4, verso 4, 12 y 16 dice: Tu cuello es como la torre de David, engalanada con los escudos de 1000 héroes. Y precisamente en este verso pude entender cómo David empleó su voluntad y se esforzó por conocer más a Dios, se esforzó y desarrolló una pasión por Cristo. Y eso fue como un testimonio de David en una persona tal cual como nosotros. Y dice el verso 12, dice: Mi novia y mi amada es como huerto privado, como manantial vedado a los demás. Y también así debemos de ser nosotros, la iglesia, como el apartarnos del mundo y consagrarnos a Dios totalmente. Y el verso 16 dice: Ven viento del norte, despierta, ven viento del sur, sopla sobre mi huerto y llevaré a mi amado su dulce perfume. Que venga él a su huerto y coma su fruto más exquisito. Y es lo que les mencionaba del fruto, que a pesar de que alguien más que yo esté dando un fruto mayor al 100% y que yo esté dando fruto al 30%, no significa que Dios me deje de amar, me sigue amando de la misma forma, pero también me puedo perder de esas bendiciones que Dios tiene para mi vida, por no avanzar en esa madurez. Y lo relaciono mucho con lo que Dios ha estado hablando por medio de Gustavo últimamente, acerca de que nosotros debemos dar un fruto. Y algo también que también me cautivó mucho es como el que nosotros estemos dispuestos en nuestra voluntad a ir desarrollando esa pasión y ese amor de nosotros para con Dios, así como Él nos ha expresado ese amor y esa pasión por nosotros, que nosotros estemos dispuestos en nuestra voluntad de ir desarrollando esto en nuestras vidas, que no quedarnos como estancados. Y pues eso es todo. Gracias.
Bueno, pues gracias a Dios. Vamos a orar y comenzamos. Señor Jesucristo, pues te damos gracias porque sabemos que tú respondes al clamor, Señor. Si tú respondes al clamor de los cielos por lluvia, ¿cuánto más no, Señor, responderás al clamor de nosotros tus hijos? Señor, gracias por tu visita, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor, porque, Señor, pues así como tú envías la lluvia sobre la tierra para que la tierra, Señor, pueda dar el fruto, Señor, para el sustento del hombre, así tú también envías tu lluvia, tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, para que podamos fructificar para ti, Señor. Así que ayúdanos en esto, Dios, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Y gracias, Señor, gracias por este tiempo en el que podemos estar reunidos en tu nombre, donde pedimos que, Señor, tu palabra nos edifique, tu palabra nos bendiga y podamos, Señor, hoy pues tener contacto contigo en el Espíritu. Te pido que, Señor, pues aún tú seas el que nos hable, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos haciendo un pequeño paréntesis en relación a lo que estamos viendo, el tema de Mateo, la genealogía de Jesucristo, y estamos en Salomón, pero hemos puesto una pausa porque cuando estuve leyendo esta parte de Segunda de Reyes capítulo 4 fue algo que realmente me bendijo en gran manera y lo he querido compartir con ustedes. Parte de esto lo he compartido en otros lugares, pero no lo he compartido aquí con la iglesia. Entonces, aparte, Dios siempre trae cosas como frescas, cosas nuevas a lo que ya comprendimos anteriormente, y es lo que estoy compartiendo con ustedes. No solamente me estoy apoyando en unos textos que yo tengo, sino Dios se encarga de renovar todo esto en nuestras vidas. Bienvenidas. Entonces, pues bueno, lo último que estuvimos viendo, bueno, lo que estamos viendo aquí es de esta viuda, Segunda de Reyes capítulo 4, solamente haciendo una recapitulación de lo que hemos visto. Se nos habla de una viuda, ¿no? Falleció su esposo era un siervo del profeta Eliseo, y esta mujer, al quedar viuda, pues estaba enfrentando esta crisis, esta dificultad, un tiempo complicado, porque también llegó el acreedor y quería cobrarse aquella deuda, llevándose a 2 hijos suyos. Entonces esta mujer lo primero que hace es que visita al profeta Eliseo y le dice: oye, pues ayúdame, tú sabes que tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios y bueno, ha fallecido y ha venido el acreedor a cobrarse esta deuda. Y este hombre, en el versículo 2, de hecho no hemos prácticamente salido de este versículo, bueno, entre el 2 y el 4, y en este versículo el profeta le hace una pregunta: ¿en qué puedo ayudarte? O sea, ¿de qué manera te puedo ayudar? Y Eliseo le pregunta también: declárame qué es lo que tienes en tu casa. Esta mujer, en principio, yo creo que no comprendió bien la pregunta de Eliseo, porque ella contestó: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ahí está el versículo 2. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Bueno, esta mujer aparentemente no tenía absolutamente nada, pero realmente lo tenía todo. Tenía una vasija pequeña de aceite, aunque era pequeña esta vasija, bueno, lo tenía todo, porque esta vasija fue suficiente para poder salir del problema que tenía. Y hemos visto que esta vasija representa nuestra alma. Eso es muy, pero muy importante, que lo podamos nosotros comprender, porque hay muchos pasajes, aún en el Nuevo Testamento, donde se habla de una vasija. Nosotros somos vasijas que contienen un precioso tesoro. Ese precioso tesoro es Jesucristo. Lo valioso no es la vasija, lo valioso es el tesoro que se tiene dentro de esa vasija. Entonces, todo lo que nosotros podamos adquirir de Cristo será lo que nos dé un valor, porque una vasija vacía, según este versículo, el 3, Eliseo le dijo: ve y pide vasijas vacías prestadas de todos tus vecinos. Bueno, esa palabra vacío significa que es algo que no vale nada. O sea, una vasija vacía no vale nada, ¿de acuerdo? Pero aquí encontramos 2 situaciones. Número 1, que nosotros como almas vivientes, nosotros como personas que conocemos al Señor, nuestra alma tiene que ser vaciada de muchas cosas
con las que podemos llenarla, porque nuestra alma tiene esa capacidad de contener dentro muchas cosas y no necesariamente Dios. Pero nuestra vasija, que es nuestra alma, ha sido creada por Dios, ha sido dañada por la caída del hombre, ahí en Génesis 3, pero la vasija, nuestra alma, tiene el propósito de ser llena de aceite, y sabemos que el aceite en toda la Biblia es una figura del Espíritu Santo de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es nuestra alma? Nuestra alma no es algo que podamos palpar con nuestras manos, pero nuestra alma, amados hermanos, son nuestros pensamientos. Esa es nuestra alma. ¿Y qué más es nuestra alma? Nuestra alma son nuestras emociones y nuestros sentimientos, y también una parte muy fuerte de nuestro ser, que es la voluntad. Esas tres cosas conforman el alma de los seres humanos. Todos tenemos alma. Acuérdense que en Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios creó al hombre del polvo, sopló en su nariz y el hombre fue un ser viviente, un alma viviente, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto más o menos esto, y yo quiero solamente añadir algo en relación a todo esto, porque miren, es muy rico el poder no solamente compartir la palabra, sino orar con los santos. Hemos tenido aquí tiempos de oración, y precisamente el jueves en la mañana se oraba con un versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, y oró Irma con ese versículo, y después Edgar y yo estuvimos platicando algunas cosas, y después también más adelante con Irma estuvimos platicando de este versículo. Y este versículo es muy interesante por lo que dice aquí. Dice aquí Primera de Corintios 15, 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, ¿de acuerdo? Dice, el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? El postrer Adán es Jesucristo. Dice, espíritu vivificante. Bueno, un alma viviente es un ser vivo y ya, se acabó. O sea, cualquier persona que tú ves en la calle, sea cristiana o no sea cristiana, es un alma viviente. Y ya, tiene vida, ¿de acuerdo? Porque Dios le dio pues el aliento de vida, y cualquier persona que podamos ver en la calle caminando, aunque no tenga temor de Dios, aunque no crea en Dios, es un alma viviente, es un ser vivo, y hasta ahí es un ser vivo. Es una persona que tiene vida, pero esta persona, aunque está viva, puede estar vacía de Dios, completamente vacía de Dios, y llena de muchas cosas que son vanas y de cosas que son inútiles, ¿de acuerdo? Entonces, así podemos ver a mucha gente, aunque tienen vida, están vacías en su alma, y esto les hace personas que, bueno, pues por el hecho de estar vacías sin Dios, pues sin Dios entonces se llenan de otras muchas cosas, pero desafortunadamente se pueden llenar de cosas que son vacías, que están vanas, que son inútiles, que no sirven absolutamente para nada. Entonces, un ser vivo sin Cristo, amados hermanos, solo es una vasija vacía, sin valor alguno. Eso es una vasija vacía. O sea, un alma viviente, aunque la puedas ver caminando por la calle, aunque goce de buena salud, aunque sea una persona muy inteligente, dotada de muchas capacidades, si es una vasija que no contiene a Dios, un alma viviente solamente, bueno, no tiene valor alguno delante de Dios. Entonces, esto lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 4, vamos a leer del 17 al 19, porque aquí el apóstol Pablo habló precisamente de cómo es una vasija que está vacía sin Dios, es decir, de un ser viviente que puede estar lleno en su interior de muchas cosas y no de Dios. Y dice aquí el versículo 17, quiero leer desde aquí, dice, andan en la vanidad de su mente, o sea, en cosas vanas, en cosas vacías, en cosas necias, en cosas fugaces, en cosas que de hecho, como andan en la vanidad de su mente, de sus pensamientos, de hecho hasta esas cosas vanas llegan a convertirse en un ídolo para muchas personas, de verdad. O sea, la gente que está en la vanidad de su mente, aún las cosas vanas pueden llegar a convertirse en un ídolo para ellos. Lo que piensan se convierte en un ídolo que adoran, que sirven,
que constantemente buscan y que están rendidos a sus pies. Hay pensamientos que los seres humanos tienen que son vanos. Hay pensamientos que están vacíos, que son inútiles, que son fugaces, que son inexistentes, que no tienen nada que ver con la realidad, pero se convierten muy poderosos para los seres humanos porque llegan a convertirse en un ídolo. Eso es de lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Hay mucha gente que está en la vanidad de su mente. Y dice Pablo, pues requieren el Señor de ustedes, de nosotros, de los hijos de Dios. Es lo que requiere el apóstol Pablo, decía, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, de sus pensamientos. Por eso hemos hablado que nuestra mente necesita ser renovada. Por eso el apóstol Pablo dijo que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? A través de la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otro manual, no hay algún instructivo, no hay algún curso al que tú puedas asistir para renovar tu mente. Esto es de manera gradual, de manera continua, cuando tú y yo perseveramos en este hábito, en esta disciplina de todos los días de nuestra vida, aunque sea año nuevo, aunque sea el Día de las Madres, leer la Biblia. Todos los días, amados hermanos, todos los días, porque esto es lo que renueva nuestros pensamientos y no una lectura ligera, una lectura meditando en la palabra. Por detenerte tantito y pensar en lo que está escrito. Poder contemplar lo que está diciendo la Escritura y detenerte a hacer una pausa y decir, ¿por qué se está diciendo esto? Y comenzar a utilizar nuestro hámster, que comencemos a pensar lo que estamos leyendo, no una lectura ligera, superficial, sino comenzar a profundizar pensando en lo que estamos leyendo, renovar nuestros pensamientos. Renovar el espíritu de nuestra mente. El apóstol Pablo de hecho dijo que tenemos la mente de Cristo. Esto es una bomba. Y podemos decir, ¿por qué no pienso como Cristo? Bueno, necesitamos ejercitarnos en esto y tomarlo por fe. Decir, Señor, tú has dicho esto, tenemos la mente de Cristo, así que por fe voy a trabajar en esto y a vivir en esto, ¿de acuerdo? Entonces, un ser vivo, un alma viviente, que no tiene a Cristo, es una vasija vacía que no tiene valor alguno, o sea, vacía de Dios. Puede estar llena de muchas otras cosas, pero no de Dios. Entonces, aunque esté llena de otras cosas, realmente está vacía de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, anda en esta situación, en la vanidad de su mente. Luego el versículo 18 dice algo todavía más tremendo. Dice, dice, el entendimiento, sigue hablando de los pensamientos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, ¿a qué te suena esa palabra entenebrecido? Hasta algo como de terror. No solamente sugiere algo oscuro, algo en tinieblas, sino aún sugiere algo tenebroso. O sea, quienes andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Quienes andan en la vanidad de cosas inútiles, de cosas vacías, de cosas fugaces en sus pensamientos, amados hermanos, pueden llegar a tener el entendimiento entenebrecido. Dice, ajenos a la vida de Dios. Nuestros pensamientos pueden alejarnos de la vida de Dios. ¿Sí sabían eso? O sea, basta que ahorita se te haya olvidado la olla de lentejas. Ya tu mente está en otra cosa. Te distrae eso, ¿de acuerdo? Lavaste hoy temprano y dejaste tendida tu ropa y ahorita está tu mente, ay, las sábanas, ay, las toallas, ay, los pantalones, el uniforme de los niños se está mojando. Bueno, todavía son vacaciones. Entonces, ajenos a la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Eso es clave, eso es muy, muy clave. Bueno, versículo 19, por favor. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, fíjense cómo la sensibilidad tiene que ver con nuestra alma, con lo que sentimos, ¿de acuerdo? Entonces, el apóstol Pablo, si se dan cuenta, estos versículos que estamos leyendo, está hablando del alma. Comenzó a hablar de la vanidad de la mente, que es la parte principal del alma.
después habló del entendimiento, que es parte de nuestra mente, ¿de acuerdo? Y aquí habla de la sensibilidad, de lo que sentimos, de nuestros sentimientos, amados hermanos. Fíjense, por eso les decía en una ocasión que lo que pensamos puede llegar a generar sentimientos y lo que sentimos puede llegar a generar pensamientos, porque es el alma. Y aún los pensamientos y aún los sentimientos generan una voluntad. Generan una voluntad. Por ejemplo, pensemos en una persona que te hace algo. Te hizo algo, ya generó algo en tus sentimientos. Ahí está el alma, en tus sentimientos. Y generó tal vez molestia, disgusto, pudo generar tal vez enojo u odio. ¿De acuerdo? Ya generó en tus sentimientos esto, y de pronto estos sentimientos pues se elevan a tus pensamientos, y tus pensamientos ahora son de cómo me vengaré, cómo me puedo desquitar, de qué manera haré visible que estoy en desacuerdo contigo. Y comienza a pensar, motivado por un sentimiento que tiene arraigado, que si no se cuida puede profundizar ese sentimiento negativo, dañino, y puede comenzar a contaminar no solamente su propia vida, sino a los demás, ¿sí? Y puede ser algo muy peligroso porque le amarga el alma, ¿de acuerdo? Le va a llegar a secar los huesos. Bueno, y ese pensamiento y esa emoción, amados hermanos, esos sentimientos también generan una voluntad. Me voy a comportar de esta manera. Cuando te veo, si tengo oportunidad, te voy a enseñar la lengua. Y cuando tengo oportunidad, mi voluntad la voy a ocupar para portarme mal contigo. Y vean cómo entra la dinámica del alma, amados hermanos, en nuestra vida. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces dice, las cuales después de que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bueno, entonces aquí se toca la sensibilidad. Y la sensibilidad sabemos que es la tendencia natural de los seres humanos a tener algún sentimiento, tanto bueno o malo, emociones y sentimientos. Esa es la sensibilidad. Somos sensibles en muchas cosas. De hecho, pues constantemente, porque es algo del hombre, del ser humano. Es una tendencia natural que tienen los seres humanos para sentir emociones y sentimientos. Y estamos rodeados con muchas cosas que tocan nuestra alma en esta parte de las emociones y de los sentimientos. Bueno, entonces fíjense bien, un alma viviente, ¿sí?, solo es una vasija vacía sin valor alguno. Pero hasta que esta vasija vacía es ocupada por Cristo, el postrer Adán, el espíritu vivificante, entonces esta alma ya tiene sentido en la vida. Y de eso platicábamos Edgar y yo, y después platiqué con Irma en este mismo sentido. Porque nuestras vidas eran así, amados hermanos. Nuestras vidas antes de Cristo eran vasijas vacías sin ningún sentido en esta vida. No había ningún sentido, no había ningún propósito para seguir viviendo sobre esta tierra. Tal vez nuestro máximo objetivo era tal vez estudiar una carrera, tener un doctorado, una maestría y ganar mucho dinero. Tal vez esa era nuestra visión de la vida. Tener una bonita familia, salir de vacaciones todos los años y ya, ¿no? Eres una persona súper afortunada por eso. Pero en Cristo hay mucho más, amados hermanos. Eso es muy corto, eso está muy limitado. Nuestra vida ahora en Cristo está llena de Dios. Nuestra vida ya no es una vasija vacía, no es una vida sin sentido, no es una vida sin propósito alguno. Ahora Dios nos ha dado un propósito que trasciende los 70 u 80 años que vivamos sobre esta tierra. Ahora tiene un propósito eterno con nosotros, amados hermanos. Entonces esto es glorioso del Señor. De hecho, el ser un hijo de Dios, el ser un cristiano, esto nos coloca en una posición muy diferente, porque ahora nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida tiene un verdadero propósito, un real propósito, no solamente en esta tierra, sino en la era venidera y por la eternidad, amados hermanos. Sino que aún nuestra vida ahora
ahora tiene, no sé, ahora tiene como una dinámica distinta. Nuestra vida no es una vida común y corriente, nuestra vida hasta es interesante, aunque pasamos situaciones complicadas, aunque hay dificultades en la vida, hay tropiezos, hay caídas, hay cosas que de pronto nos frenan, pero seguimos avanzando. Y déjenme decirles que la vida en Dios, la vida en Cristo, es una vida interesante. Dios nos ha colocado en su historia. ¡Qué tremendo! Entonces nuestra vida no es solamente somos almas vivientes, no somos vasijas vacías sin un propósito en esta vida, sin valor alguno. Ahora somos vasijas de barro que contienen un precioso tesoro dentro. ¡Qué tremendo! Entonces nuestra vida sin Cristo no tenía valor, ni tenía propósito, ni sentido en esta vida. Pero una vez que Cristo llega a nosotros, entonces nuestra vida tiene sentido, porque el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante, espíritu que da vida, ha venido a llenar nuestro espíritu, y de allí, desde nuestro espíritu humano, llena constantemente nuestra vasija, nuestra alma. Qué glorioso es el Señor, ¿sí o no? Entonces podemos ver esto en relación a lo que la Escritura nos dice. Entonces, una vida que está llena de Dios, de verdad que es un verdadero milagro, amados hermanos. O sea, ese es un verdadero milagro. Cuando una persona, tú ves que es una persona fiel, que es una persona leal, que busca al Señor, que está interesada en las cosas de Dios, es una persona en la que puedes ver un milagro de Dios, porque está llena de Dios. Qué tremendo. Bueno, hemos visto un poquito esto. Ahora, quiero que otra vez vayamos aquí a Segunda de Reyes capítulo 4 y que veamos aquí lo que más de esta mujer. Voy a leer nuevamente estos versículos. Segunda de Reyes 4, del 1 en adelante. Y solamente quiero reiterar esto, que ya lo hemos dicho anteriormente, pero es importante. ¿Cómo, amados hermanos, necesitamos despojarnos de nuestros pensamientos, de los nuestros, de nuestros sentimientos, de nuestras propias emociones y aún de nuestra propia voluntad? En serio, en serio. Y esto no es fácil también, no crean que nada más es decirlo y ya lo hacemos, ¿no? O sea, se requiere de una disciplina, se requiere aún, fíjense, cómo la Escritura nos enseña que, por ejemplo, Jesucristo es el pastor y el obispo de nuestra alma. Acuérdense que la palabra obispo significa supervisor, alguien que cuida, alguien que vigila. Entonces Cristo es nuestro pastor y es nuestro obispo, o sea, el que vigila nuestra alma. Y un pastor ocupa una vara y un cayado. ¿Para qué? Para cuando de pronto la oveja se está saliendo del camino, el pastor, amados hermanos, aún se puede valer de darle unos varazos a la oveja para que no se salga del redil o para que no vaya por otro rumbo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el Señor Jesucristo, como pastor y obispo de nuestra alma, aún de pronto da unos varazos a nuestros pensamientos. El apóstol Pedro dice: cíñanse, ¿cómo dice, Charlie? Tú te lo sabes, ese versículo. Los lomos de nuestro entendimiento. Dice: cíñanse los lomos del entendimiento. Es decir, amárrate los pensamientos bien. Cuando tus pensamientos comiencen a irse por las tortas, que no las he probado, hermana Lupita, esas que me dijo, cuando nuestros pensamientos se vayan a otro lado, ¿sí? Tenemos que entonces sujetar los lomos de nuestro entendimiento, ¿de acuerdo? Y el Señor Jesucristo de pronto comienza con su vara y con su cayado aún a disciplinar nuestros pensamientos. Por supuesto que sí. Entonces necesitamos de pronto despojarnos de mucho de nosotros. También platicamos con Edgar cómo el profeta Jeremías recibió una instrucción de Dios de bajar a la casa del alfarero, y Dios le iba a dar una enseñanza en relación a una vasija que estaba construyendo el alfarero. Y de pronto estaba construyendo una vasija y la destruye, porque el alfarero tiene ese poder de poder hacer tanto vasijas
para honra y vasijas para usos viles y corrientes. Pero también tiene la capacidad de poder deshacer y destruir una vasija para volverla a crear. Amados hermanos, yo estoy seguro que de pronto Dios tiene que tratar tanto con nuestra alma que tiene que ser quebrantada. La hermana Petra nos platicaba el sábado anterior de un pasaje donde llegó una mujer con un vaso de alabastro, con un perfume carísimo, que llegó a estrellar, a romper, para ungir el cuerpo de Jesucristo. Y esa vasija representa nuestra alma. Nuestra alma, cuando es quebrantada por el Señor, se desprende algo fragante para el Señor. Dice la Biblia que esa casa se llenó del aroma de ese perfume que derramó esta mujer. Qué tremendo. Nuestra vasija, nuestra alma tiene que despojarse, y cuando se despoja de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su propia voluntad, experimenta un quebrantamiento. Pero ese quebrantamiento libera algo precioso para el Señor. Tal vez no para ti, aunque después de ese quebrantamiento tú lo disfrutas también. Y avanzamos en nuestra vida, pero el quebrantamiento, no crean que es algo muy agradable, amados hermanos. De hecho, ahorita cantábamos esta canción, ¿no? Llévame a tus atrios, dice al altar de bronce. ¿Saben lo que es el altar de bronce? Lo que representa la cruz. El altar de bronce representa la cruz, donde Jesucristo fue crucificado. Entonces le estamos cantando: Señor, llévanos al altar de bronce. O sea, Señor, destruye lo que tengas que destruir de nuestra vida. ¿Quién se anima a cantarla otra vez? Bueno, entonces dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer del 1 en adelante. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Dice, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Dice: y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Bueno, lo que pasó con esta mujer y con su familia, con sus hijos, bajo la instrucción de Eliseo, que pidieran vasijas prestadas, no pocas, vacías de sus vecinos, y luego entraran a su casa, cerraran la puerta. Recuerden que esto tiene relación con Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces allí es donde se produce ese milagro de la multiplicación del aceite y de muchas otras cosas. Pero siguiendo esta mujer la instrucción del profeta Eliseo, esto nos revela algo muy interesante. Según nos enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 4, la multiplicación del aceite en la casa de esta mujer con la puerta cerrada transformó a esta mujer viuda, escuchen bien, en una mujer, en una virgen prudente y sabia. Qué tremendo. Porque esta mujer siguió la instrucción de Eliseo, se encerró y el aceite fue multiplicado en esa vasija que tenía para llenar otras vasijas. Y según esto, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 25:4, vamos rápidamente ahí, Mateo 25:4, no, versículo 4, dice: mas las prudentes, está hablando de vírgenes prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas.
Fíjense, lo mismo que tenía esta mujer en su casa. Esta mujer decía, no tengo nada en mi casa, solo una vasija con aceite. Pues lo tenía todo. Porque esa mujer, según este versículo que estamos leyendo, Mateo 25:4, ¿sí? Esta mujer tomó aceite en una vasija juntamente con sus lámparas. Entonces, esta mujer, viuda de Segunda de Reyes, capítulo 4, fue transformada por la multiplicación del aceite en su vasija en una virgen prudente. Fíjense, de ser una viuda, fue transformada espiritualmente hablando en una virgen prudente, pura y sabia, que espera el regreso del esposo para recibirle y unirse con él en las bodas del Cordero. ¡Qué tremendo! Lo que produce la multiplicación del aceite encerrados, amados hermanos, con las puertas cerradas. Esto es en el ámbito personal. Tú y yo tenemos que buscar al Señor de manera personal, ¿sí? En lo secreto. Pero también ahorita que estamos como casa de Dios, como la familia de Dios, estamos encerrados y aquí el aceite también está siendo multiplicado en esta reunión de iglesia. Y no solamente el aceite, 7 veces intensificado, sino que en la reunión de iglesia, no solamente en este lugar, sino en cualquier lugar donde están reunidos en el nombre de Cristo, en cualquier parte del mundo, el alimento está siendo multiplicado. El amor, la misericordia, la paz están siendo multiplicados. La fe está siendo multiplicada también. Y muchas otras cosas el Señor está multiplicando en estos tiempos. También platicaba con Luis la semana pasada, cómo el Señor, fíjense cómo los discípulos le dijeron a Cristo, multiplícanos, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, pues claro que sí, si tu fe es como un grano así de mostaza pequeña, puedes decirle a este monte que sea traspuesto, ¿sí?, al corazón del mar. O sea, aún nuestra fe puede ser multiplicada, amados hermanos. Y se recuerdan también aquí mismo en Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. En otros evangelios es las minas, ¿de acuerdo?, que fueron también multiplicadas, porque hubo siervos fieles que trabajaron con lo que se les dio. A uno se le dio 2 talentos y cuando regresó su señor a pedirle cuentas, le entregó lo doble. Hubo multiplicación de los talentos. Y cuando al que le entregó 5 talentos, cuando regresó su señor e hicieron cuentas, este hombre con diligencia trabajó, laboró y le entregó lo doble, 10 talentos. Entonces podemos ver que la Biblia nos habla de esto, de la multiplicación. Y esto se da también cuando estamos encerrados, como ahorita estamos encerrados, con la puerta cerrada, buscando al Señor. Bueno, entonces, esta viuda fue constituida y transformada en una virgen prudente y sabia. ¿Por qué? Por la multiplicación del aceite. Entonces, esta mujer, estas vírgenes y aún esta mujer estaban preparados y capacitados para recibir al esposo, para entrar a las bodas. Entonces dice aquí, más las prudentes, versículo 4, Mateo 25:4, más las prudentes, las vírgenes prudentes o sabias, ¿sí?, tomaron aceite. El aceite, recordemos, es figura del Espíritu Santo. ¿Dónde tomaron este aceite? En sus vasijas. ¿Qué es la vasija? Nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Nuestros pensamientos, voluntad y emociones tienen que ser llenas constantemente del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8 dice que pongamos la mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué produce tu mente en el Espíritu? Vida y paz. Porque la mente en las cosas de este mundo es muerte, pero la mente en las cosas del Espíritu es vida y es paz, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Entonces, veamos un poquito el asunto de estas vírgenes. Mateo 25:1, comencemos allí. Mateo 25:1 dice lo siguiente. Dice aquí la Biblia. Entonces, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, dice, saliendo
y salieron a recibir al esposo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se nos habla de 10 vírgenes que tomaron sus lámparas para recibir al esposo. Bueno, para recibir al esposo, amados hermanos, y participar de las bodas, es indispensable, tanto en esos tiempos, era indispensable el aceite para mantener encendida la lámpara. Se requería forzosamente de este combustible, del aceite, para mantener la lámpara encendida, ¿de acuerdo? Bueno, en esta parábola, lógicamente Cristo es el esposo, las vírgenes, tanto las prudentes y las insensatas, son los creyentes, o sea, somos nosotros, y la lámpara tiene un significado muy interesante que también necesitamos revisar a la luz de la Biblia. ¿Qué representa la lámpara? Ya hemos hablado de la vasija. La vasija es nuestra alma, nuestros pensamientos, voluntad y emociones, ¿de acuerdo? El aceite, pues, es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es la lámpara? La lámpara también es interesante que podamos ver lo que la Biblia nos enseña en relación a la lámpara. ¿Qué es la lámpara? Bueno, la lámpara representa al espíritu humano, a tu espíritu, el espíritu de los seres humanos. Esa es la lámpara. Esa es la lámpara. En este caso, la lámpara de los creyentes, esa es la lámpara. Ese es el espíritu humano de los creyentes, es la lámpara. Entonces, pues la lámpara se ocupaba en este tiempo de Jesús para las procesiones nupciales. O sea, cuando alguien se iba a casar, había otras vírgenes que salían a acompañar en la noche a esa doncella que se unía en matrimonio, y encendían sus lámparas, y ahí había como una procesión, ¿de acuerdo? Una procesión nupcial. Entonces se usaban las lámparas en la noche, ¿de acuerdo? Bueno, esta lámpara representa el espíritu humano del creyente. Vamos a un versículo que nos declara esto de manera muy, pues nos aclara por qué el espíritu de los seres humanos es la lámpara. Vamos a Proverbios 20, versículo 27, y aquí se nos aclara cómo la lámpara es el espíritu humano. Dice aquí Proverbios 20, 27, dice: lámpara de Jehová, ¿sí? Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. ¿Estamos claros? Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Dice, la cual, o sea, la lámpara de Dios, que es el espíritu del hombre, dice, escudriña lo más profundo del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se nos está diciendo que el espíritu de una persona es la lámpara de Dios. O sea, tu espíritu es una lámpara que Dios utiliza, es la lámpara de Dios. ¿De acuerdo? O sea, tu lámpara no se la puedes prestar a alguien que se va a ir de campamento, ¿no? Préstame tu lámpara para la caminata en la noche. No. Esta lámpara, que es tu espíritu, le pertenece a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el espíritu de una persona, tu espíritu, mi espíritu, el espíritu de cada uno de nosotros, es una lámpara para Dios. Y Dios utiliza esta lámpara, según nos dice este proverbio, para revelar lo que hay en la profundidad del corazón de cada uno de nosotros. O sea, Dios de pronto dice, a ver, voy a escudriñar el corazón de este hijo mío, de esta hija mía, y utiliza la lámpara. ¿Por qué? Porque la lámpara, que es el espíritu del hombre, revela, amados hermanos, lo que hay en la profundidad de cada uno de nosotros. El espíritu lo revela, ¿de acuerdo? De hecho, esto está conectado con lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios. Hay un versículo que es prácticamente la réplica de este versículo de Proverbios. Miren, vamos rápidamente a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 11, donde el apóstol Pablo está hablando de la revelación del Espíritu, de la sabiduría de Dios, ¿de acuerdo? Y aquí el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2, versículo 11, escribió lo siguiente. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Fíjense, es lo mismo que está diciendo Proverbios, el autor a los Proverbios. Dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Qué tremendo. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en la primera parte es que
nadie puede saber los pensamientos de alguna persona, solamente su espíritu, el espíritu que está dentro de él. O sea, tu espíritu, amado hermano, como lámpara de Dios, ¿sí?, sabe cuál es la intención que hay en tu corazón para todo, para cualquier cosa. Entonces, por eso la Biblia nos dice que Dios escudriña la mente y el corazón. ¿Cómo lo escudriña? Bueno, utiliza una lámpara. ¿Cuál es esa lámpara? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano es la lámpara que Dios utiliza para conocer los pensamientos que nadie conoce, solamente Dios. O sea, nosotros podemos ocultar nuestros pensamientos y nuestras verdaderas intenciones, pero delante de Dios no. Él todo lo ve con claridad. Ocupa una lámpara. Y aún en lo más escabroso de nuestro espíritu, Él enciende una lámpara y puede ver las intenciones de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Él escudriña la mente y el corazón, utiliza una lámpara. ¿Cuál es esta lámpara? El espíritu de los creyentes. Qué tremendo, ¿sí o no? Entonces, nadie, absolutamente nadie, puede conocer o saber los pensamientos de otra persona, pero el espíritu que está dentro de esa persona sí sabe qué hay dentro de él, ¿de acuerdo? Entonces, nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el espíritu de esa misma persona, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta lámpara representa nuestro espíritu y la Biblia nos enseña que nuestras lámparas deben de mantenerse encendidas. Por ejemplo, Lucas 12:35 dice lo siguiente: estén ceñidos sus lomos, dice, y sus lámparas encendidas. O sea, nuestra lámpara, que es el espíritu, nuestro espíritu humano, siempre tiene que estar encendido. Y para esto, el espíritu de Dios también está en nuestro espíritu humano, ¿de acuerdo? El espíritu de Dios está en nuestro espíritu humano. De esta manera, la lámpara está encendida. ¿Sí está claro eso, no? Porque el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, representa el aceite. Y el aceite es el combustible que se necesita para que la lámpara, que es nuestro espíritu humano, pueda estar encendido, pueda irradiar luz, pueda arder, pueda quemar, pueda alumbrar, ¿de acuerdo? Pueda ser una lámpara encendida. Por eso cualquier persona también que está viva, si no tiene el Espíritu de Dios en su espíritu, pues es una lámpara apagada. Su espíritu está apagado. Pero cuando llega Dios cuando llegó Dios a tu vida y te selló con su Espíritu Santo, entonces dejaste de ser una lámpara apagada para constituirte en una lámpara encendida. Qué tremendo es Dios, ¿no creen? Entonces requerimos de aceite también en nuestras lámparas, no solamente en nuestra vasija, no solamente en nuestra alma, sino también necesitamos el aceite en nuestras lámparas para dejar de ser lámparas apagadas, ¿sí?, y ser lámparas que estén encendidas. Una lámpara encendida tiene la capacidad de dar luz, de arder, de hasta generarte un poquito de calor, ¿sí?, y de alumbrarte principalmente. Entonces, nuestro espíritu humano, amados hermanos, cuando está lleno del Espíritu de Dios, entonces arde nuestro espíritu quema, nuestro espíritu puede proyectar luz y puede alumbrar a otros también. Fíjate lo que Dios cómo nos puede utilizar, aún para que nosotros podamos proyectar luz a otras personas, porque nuestro espíritu, que es la lámpara de Dios, tiene aceite, que es el Espíritu Santo, y puede alumbrar. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces vemos esto. Ahora necesitamos esto, el poder llenarnos. Para mantener la lámpara encendida siempre se requiere de aceite del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos rápidamente ahí. Efesios 5, 18, por favor, para leer este versículo. Efesios 5, 18. ¿Lo tenemos?
Ok, bueno, si no, dice aquí que no nos embriaguemos con vino, lo cual trae disolución. Dice, antes bien, dice, sean llenos del Espíritu. Entonces, Dios nos invita a que constantemente nos llenemos del Espíritu de Dios. No se embriaguen con vino, lo cual trae disolución. Antes sean llenos del Espíritu, en nuestro espíritu, ¿de acuerdo? ¿Sí comprendemos esto de nuestro espíritu humano y el Espíritu Santo de Dios? Cuando en tu espíritu humano vino el Espíritu de Dios, amados hermanos, se mezclaron nuestros espíritus. Ahora nuestro espíritu contiene a Dios mismo, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, o sea, es el Dios que se procesó, que era el Dios eterno y de pronto se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó como espíritu vivificante. Entonces el Espíritu Santo de Dios o sea, Dios mismo está dentro de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu está ahora en nuestro espíritu humano. Bueno, en Mateo 25, del versículo 2 al 4, se nos dice lo siguiente: 5 de estas vírgenes eran prudentes o sabias, y 5 eran insensatas o descuidadas. Las insensatas, tomando sus lámparas, fíjense bien, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está el problema. Dice, más las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿De acuerdo? Entonces, en el versículo 2 encontramos a 2 grupos de vírgenes, las prudentes y las insensatas. ¿En dónde radica la diferencia entre estos 2 grupos de personas? Bueno, es difícil de pronto distinguir si no prestamos atención a lo que está diciendo la Biblia, pero veamos por lo menos cosas similares entre estas vírgenes. Fíjense, eran 10 vírgenes para empezar. El versículo 1 nos dice que eran 10 vírgenes. El versículo 1 también nos dice que las 10 tomaron sus lámparas. Las 10. Hasta allí no hay diferencia entre una y otra. El versículo 1 también nos dice que estas 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Entonces todavía no vemos ninguna diferencia. Las 10 cabecearon y durmieron, nos dice el versículo 5. El versículo 6 nos dice que las 10 escucharon el clamor a la medianoche: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las 10 escucharon ese clamor a la medianoche y las 10 se levantaron al escuchar ese clamor. Entonces las 10 se levantaron y el versículo 7 nos dice que las 10 arreglaron sus lámparas. Entonces, ¿en dónde radica la diferencia entre estos 2 grupos de vírgenes? La diferencia radica, y aunque parece ser imperceptible, la encontramos en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Sí? ¿En dónde? En sus vasijas, amados hermanos. Entonces, no tomaron aceite. Y luego el versículo 4 nos dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces, el aceite en la vasija fue la diferencia. El aceite en el alma. Y digo, y esto es una lucha de todo el tiempo, amados hermanos. Porque miren, nosotros somos llenos en nuestro espíritu, pues cuando estamos en comunión con Dios todo el tiempo, cuando estamos en la lectura, cuando estamos orando, cuando estamos cantando, cuando estamos reunidos como iglesia, en fin, nos estamos llenando de aceite en nuestros espíritus, y bueno, de allí también a nuestras vasijas, pero nuestra vasija es muy fácil que rápidamente derrame el aceite que tiene dentro. ¿Por qué? Porque basta que te enteres de algo, basta que alguien te haga una cara, basta que se te mojó la ropa por la lluvia, ¿sí? Y de pronto esas situaciones como que vacían tu alma, tu vasija del aceite del que ya fuiste lleno. Pasó la mosca y esto te molestó, hace mucho calor, hace mucho frío, lo que tú quieras, cualquier cosa de pronto puede
provocar que te vacíes de ese aceite que está en tu vasija, en tu alma. Y volvemos a lo mismo, inmediatamente comenzamos a generar pensamientos y sentimientos y emociones, y nuestra voluntad se inclina a diferentes cosas. Y entonces tenemos que otra vez a Dios para llenar nuestro espíritu, y de allí que se llene nuestra lámpara otra vez, es decir, que se llene, nuestra vasija otra vez, nuestra alma, porque el que nuestra alma, amados hermanos, quede llena del espíritu no es una labor sencilla. Se requiere de una disciplina constante. Somos muy dados de pronto a hacer historias en relación a cosas que pasan, ¿no? A situaciones que pasan. Y ni son reales, son ilusorias, solamente se fabrican en nuestros pensamientos, pero no tienen nada que ver con la realidad. Y eso causa mucho daño. Y entonces le damos lugar a eso y nuestra vasija ya está llena de ese pensamiento y no del aceite. Entonces tenemos otra vez que volver al espíritu y decirle: Dios, lléname de tu espíritu, Señor, y me vacío de estos pensamientos. Es más, rompe en este momento esta vasija, este pensamiento, quebrántalo, rómpelo y lléname otra vez en mi vasija, vuélvela a construir, vuélvela a formar para que ahora te contenga a ti. Y podemos tener un almacén lleno de puras vasijas rotas, de todas aquellas veces que el Señor ha quebrantado nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones, nuestros sentimientos. Bueno, entonces la diferencia está en el aceite. El aceite no solamente en la lámpara, sino también en la vasija. Entonces, mientras aquí vemos esta diferencia, las vírgenes prudentes, amados hermanos, tenían aceite en sus lámparas y aceite extra de reserva en sus vasijas. El versículo 8 nos dice algo tremendo. Aquí Mateo 25:8, las imprudentes o las insensatas le dijeron a las prudentes, a las sabias: denos un poco de aceite, nuestras lámparas se están apagando. Fíjense nada más lo que dijeron estas mujeres: nuestras lámparas se están apagando. Esto está muy fuerte, amados hermanos, porque el poder decir mi lámpara se está apagando habla de un peligro latente que estás sufriendo y necesitas la llenura pronto, rápido, porque tu lámpara se está apagando. Bueno, esta palabra apagar significa extinguir, y todos sabemos que el extinguir, cuando algo se está extinguiendo, ¿sí?, es nada más ni nada menos que hacer que se acabe todo lo que, o sea, que vaya como acabándose algo de manera gradual y paulatina, que finalmente termina por desaparecer. O sea, aquí cuando se está diciendo nuestras lámparas se están apagando, está diciendo lo siguiente: o sea, si tu lámpara se está apagando, no fue de pronto que entró un chiflón de aire y te apagó la vela. No, fue algo gradual, amado hermano. El que tu lámpara se apague, el que tu espíritu de pronto ya sea insensible a Dios, que tu espíritu estés indiferente en tu espíritu a Dios, amado hermano, es algo que se va generando de manera gradual, que poco a poco va tomando lugar en nuestra vida hasta que desaparece de nosotros. Ahora, no significa que el espíritu con el cual ha sido sellado se apague, se vaya de ti, pero sí se apaga, como dice aquí la escritura. Estas vírgenes insensatas dijeron: por favor, dame de tu aceite, le dijeron a las prudentes, porque nuestras lámparas se están apagando. Es decir, se extingue la flama, la llama, el ardor, el fuego se está apagando. Es decir, de manera gradual, no tuvimos el detalle, no tuvimos el tiempo, no hicimos lo necesario para tener aceite extra, de tal manera que gradualmente nuestra lámpara se está apagando y termina completamente por desaparecer esa flama. Entonces llega a su fin, se acaba completamente
Y de esto habló el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. El apóstol Pablo dijo: no apaguen al espíritu. Qué tremendo. O sea, el que el espíritu se apague, lo que estaban experimentando estas vírgenes insensatas, era algo que recaía sobre la responsabilidad de ellas mismas. No es culpa de nadie más, era de ellas mismas. Porque el apóstol Pablo nos revela esto, dice: no apagues al espíritu. Es decir, que nosotros tenemos esa capacidad de gradualmente, amados hermanos, de poco en poco, de manera gradual, vamos apagando al precioso Espíritu de Dios en nosotros. Ese fuego que nos impulsaba a predicar de Cristo, ese fuego que nos impulsaba a leer la Biblia, a tener tiempos de comunión con Él en lo secreto, a amar la reunión de iglesia, el cantarle, levantar nuestras manos, gradualmente se va apagando. Gradualmente se va agotando, amado hermano. ¿Por qué? Porque no nos hemos llenado de este precioso aceite. Entonces es algo gradual y nosotros tenemos este poder para apagar al espíritu, para extinguirlo de nosotros, para que ya no haya ese fuego. De hecho, esta misma palabra, no apaguen el espíritu, otra traducción lo traduce de la siguiente manera: no detengas la obra del espíritu. O sea, lo que el espíritu está obrando en ti, no lo frenes, no lo detengas. Ocúpate en eso y no te salgas, no te detengas en la obra que el espíritu está realizando en ti. Pero muchos nos salimos rápidamente de la obra que Dios está generando en nosotros. Qué tremendo, amados hermanos. Rápidamente nos salimos. Entonces, aún nosotros podemos detener la obra de Dios en nosotros. En lugar de seguir avanzando, retrocedemos. ¿Qué locura es esa? Bueno, es solamente darle lugar a que el espíritu comience a apagarse. Bueno, y Efesios 4:30 también nos dice: y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué significa la palabra contristar? Todos sabemos que significa entristecer, ¿de acuerdo? Pero déjenme decirles que esta palabra contristar no solamente significa entristecer o causar tristeza. Esta palabra, ¿sí? Contristar significa afligir y angustiar. Imagínense, o sea, nosotros afligimos y angustiamos al precioso Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados. Y cuando nosotros lo entristecemos, lo afligimos, lo angustiamos, ¿sí? Pues déjenme decirles que entonces el Espíritu comienza a apagarse en nosotros. Entonces, afligir, angustiar, también contristar significa también molestia, molestar al Espíritu. O también contristar, me sorprende esto, significa dolor. El Espíritu Santo de Dios experimenta dolor también. Qué grueso, hermanos. Bueno, causar tristeza y ponerse triste significa contristar, pero aún podemos causar dolor en el Espíritu. El Espíritu Santo es algo muy precioso, amados hermanos. Por eso Jesucristo dijo que ni en esta era ni en la venidera habrá perdón cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo: pueden blasfemar contra mí y les será perdonado, pero contra el Espíritu Santo, ahí sí no, porque es una parte súper delicada del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, que es uno. Entonces, pues bueno, creo que ya me pasé de tiempo. Voy a dejarle aquí, hermanos, pero vamos a seguir hablando de esto. Pero qué tremendo, amados hermanos, porque hay algo bien glorioso también. Bueno, ya no me adelanto, ya mejor después lo vemos, pero pensemos en esto, amados hermanos, que no solamente nuestro espíritu tiene que ser lleno del Espíritu de Dios, sino también nuestra alma y aún nuestro cuerpo físico, según el apóstol Pablo en Romanos, puede ser
vivificado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros no somos almas comunes y corrientes, no somos seres vivientes que andan nada más ahí de un lado a otro. No, nuestra vida ahora tiene un sentido y un propósito en el Señor. Y ahora somos vasijas que todos hemos experimentado esto, nos llenamos de muchas cosas, pero tenemos que aprender a disciplinarnos en el Señor para vaciarnos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos, de nuestra propia voluntad, para ser llenos de este precioso aceite que es el Espíritu de Dios. Y de esta manera tener, amados hermanos, nuestras lámparas también encendidas con este aceite extra en nuestras almas, que son las vasijas. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo, con el cual nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Gracias por ello. Gracias por el Espíritu que da vida. El primer hombre fue alma viviente, Adán, pero el postrer Adán, el último Adán, Jesucristo, es el Espíritu que nos da vida. Gracias, danos vida, Señor. Da vida, Señor, a cada persona en esta iglesia local. Da vida a cada familia, Señor, aún los que no pudieron venir hoy, llénales de tu Espíritu. Que podamos estar completamente llenos de tu precioso Espíritu Santo, en nuestra alma, en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo mortal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, queremos ser de las vírgenes prudentes, Señor, que tienen aceite en sus lámparas, pero también en sus vasijas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.